Bienvenido a Historias de Terror del Arcano. Hoy no solo escucharás estas historias, serás parte de un enigma que podría cambiar lo que crees real. Cuidado, porque hay secretos que una vez revelados no te dejan escapar. Comenzamos con Baba Yaga. Me llamo Alexei, y lo que estoy a punto de contarles no es una simple leyenda para asustar a los niños. Es un hecho. Lo viví. Perdí a mi esposa y mi hijo en ese bosque maldito, en manos de un horror que ningún hombre debería enfrentar. La llaman Baba Yaga, pero ese nombre no hace justicia a lo que realmente es. Si tan solo hubiera escuchado las advertencias. Era otoño, cuando los vientos de Siberia cortan como cuchillas y el hambre acecha en cada rincón. Yo era un comerciante, un simple hombre que dependía de los caminos para vivir. Llevaba a mi familia, mi esposa, Daria, y nuestro pequeño Mikhail, de regreso al pueblo. La tormenta nos tomó desprevenidos. Los vientos rugían y las ramas desnudas de los árboles se transformaban en garras que rasguñaban el cielo. El bosque de Volkov parecía nuestra única opción para refugiarnos. Era un lugar que muchos evitaban, lleno de historias de desapariciones y advertencias susurradas junto al fuego. Pero en nuestra desesperación no vimos un bosque maldito. Vimos ramas y árboles que podrían protegernos del frío. Así que entramos, creyendo que los cuentos no eran más que eso. Cuentos. Cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía todo. Los árboles eran altos y torcidos, con troncos tan oscuros como la tinta. La nieve crujía bajo nuestros pies, pero era un crujido que resonaba, como si algo nos escuchara. La tormenta se calmó al cruzar un claro. Con ella se fue el viento y el silencio se volvió absoluto. Incluso mi hijo, normalmente lleno de preguntas, guardó silencio. Solo se oía el galope apresurado de nuestro caballo, que temblaba como si pudiera oler lo que nosotros no sentíamos. Entonces la vimos, la cabaña. Apareció como si siempre hubiera estado ahí, entre las sombras de los árboles. Al principio, pensé que era una visión por el cansancio, un refugio improbable en medio de un lugar tan inhóspito. La estructura se alzaba sobre patas de ave gigantes, ennegrecidas como carbón. Las patas se movían apenas, un leve equilibrio que hacía crujir el suelo bajo ellas. Por un momento, Daria quiso seguir de largo, pero las nubes negras prometían una noche helada, y la vida de nuestro hijo pesaba más que cualquier superstición. Me acerqué al portón de huesos que rodeaba la cabaña, con un cráneo humano como remate. Fue entonces cuando lo noté. Los ojos vacíos del cráneo parecían mirarme, con su boca torcida en una sonrisa. Entonces el calor que salía de la choza me llamó como un faro en la tormenta. Daria no estaba receptiva, pero decidimos tocar. La puerta de madera chirrió al abrirse, y el hedor nos tocó como una bofetada. Un olor agrio, dulce y podrido, como carne que lleva días al sol. Dentro, la luz parpadeaba con un tono rojizo, y una figura se alzó desde las sombras. Era una anciana, pero no una anciana común. Su cuerpo era delgado hasta la deformidad, con extremidades largas y huesudas que parecían ganchos. Su piel era grisácea, arrugada como la corteza de un árbol, y su cabello blanco caía en mechones pegajosos, como telarañas. Sus ojos, pequeños y hundidos, brillaban con un amarillo malsano. Cuando habló, su voz era una mezcla de crujidos y susurros, como ramas rompiéndose bajo el peso de algo pesado. ¿Qué os trae aquí, a mi hogar?
sus dientes puntiagudos reflejando la luz de un fuego invisible. Mi hijo temblaba, aferrándose a mi pierna. Mi esposa murmuró una oración, pero yo no podía apartar la mirada de la anciana. Había algo en ella que congelaba la sangre, pero a la vez me hipnotizaba, como si cada palabra que decía envolviera mi mente con cuerdas invisibles. «Solo buscamos refugio por esta noche», respondí, con mi voz quebrándose. Ella parecía irritada, con una extraña sonrisa, tan amplia que parecía que su rostro podría desgarrarse. «Refugio. Sí. Pasen. Siempre hay lugar para más gente en mi mesa». Contra el sentido común, seguimos sus palabras. No sé si fue el hambre, el frío o algo más. Algo que ella hizo con esa voz rasposa que parecía arrastrar nuestros cuerpos a su voluntad. La cabaña, por dentro, no era algo común. Parecía más grande de lo que se veía por fuera. Un laberinto de sombras y esquinas imposibles. Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados, símbolos que se retorcían si los mirabas demasiado tiempo. Y el fuego que crepitaba en el centro no era rojo o naranja, sino de un azul pálido que iluminaba demasiado poco. Nos sentamos en una mesa de madera gastada, mientras ella desaparecía en otra habitación. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Daria tomó mi mano y me susurró que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera responder, la anciana volvió. Traía consigo una olla que humeaba con un aroma extraño. No era el olor de la comida que conocíamos, era algo más, algo que hacía que mi estómago se revolviera y mis dientes castañearan, no por frío, sino por miedo. La anciana sirvió 3 platos. Su mirada se fijó en Mikhail mientras lo hacía. La anciana nos observaba desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa deformada parecía alargarse hasta límites inhumanos. Sus ojos amarillos brillaban con un hambre que no era terrestre. Sentí que el miedo se apoderaba de mis sentidos, como si el lugar mismo conspirara en nuestra contra. Frente a nosotros, en esos platos llenos de un líquido oscuro que parecía moverse, estaba el aviso de nuestra perdición. Mi hijo, inocente, levantó la cuchara. Antes de que pudiera detenerlo, mi esposa se interpuso. Su instinto maternal fue más fuerte que su miedo. El ambiente cambió. Lo supe por el peso que cayó sobre mi pecho, como si una sombra invisible nos envolviera. La anciana comenzó a moverse, lentamente al principio, con sus pasos resonando en el suelo de madera como martillazos. Su cuerpo parecía una marioneta sostenida por hilos invisibles, con movimientos demasiado angulosos para ser naturales. La cabaña entera vibraba, como si respondiera a su presencia. Cada fibra de mi ser gritaba que debíamos huir, pero era incapaz de reaccionar. Sentí la mirada de la anciana posarse sobre mi hijo. En ese momento, comprendí. No quería ayudarnos. No éramos huéspedes. Éramos una ofrenda. Un sacrificio para saciar un hambre antigua que no conocía límites. La cabaña era una trampa, y nosotros habíamos caído en ella. Mi esposa reaccionó antes que yo, colocándose entre la anciana y nuestro hijo. Su valentía me despertó de mi trance y traté de moverme, pero mis piernas parecían hechas de piedra. Quise gritar, pero mi voz no salió. Entonces ocurrió. Con un movimiento fluido, la anciana levantó una mano huesuda y dejó escapar un murmullo que llenó el aire con un hedor a podredumbre. Fue como si las mismas palabras tuvieran peso. Un golpe invisible que lanzó a mi esposa contra la pared. La vi caer al suelo, su cuerpo inmóvil, como si la vida se hubiera escapado de ella. El terror me atravesó. La figura de la anciana se inclinó hacia mi hijo, su aliento dejando un rastro de vapor oscuro en el aire helado. Las paredes parecían respirar.
y los símbolos grabados en ellas se transformaron en figuras que salían de la madera, humanoides oscuros que avanzaban hacia nosotros con movimientos espasmódicos. En mi desesperación, alcancé el cuchillo que llevaba en el cinturón. Era una herramienta pequeña, inadecuada para enfrentarme a algo tan abominable, pero era todo lo que tenía. Lo lancé con todas mis fuerzas. El arma voló y se clavó en el hombro de la bruja, arrancándole un sonido que era mitad grito, mitad risa. Por un instante, pensé que había logrado detenerla, pero su reacción fue peor que cualquier pesadilla. Se arrancó el cuchillo con una calma escalofriante, como si no fuera más que una molestia insignificante. El fuego azul en el centro de la cabaña creció, iluminando su rostro retorcido en una mueca de triunfo. Las figuras sombrías se acercaban más, sus formas indefinidas ondulando como humo sólido. La sensación de estar atrapados en un lugar que no pertenece a este mundo se intensificó. Con un esfuerzo titánico, logré moverme. Corrí hacia mi esposa, sacudiéndola hasta que abrió los ojos. Estaba herida, con un corte sangrante en el frente, pero respiraba. La ayudé a levantarse. Sus piernas temblaban mientras trataba de mantenerse en pie. Tomé a mi hijo en brazos mientras mi esposa se apoyaba en mí. Las sombras nos rodeaban. La cabaña entera crujía y el suelo parecía inclinarse, como si quisiera tragarnos. El instinto me empujó hacia la puerta. Cada paso era una lucha, como si el aire mismo intentara detenernos. Baba Yaga seguía de pie, su figura descomunal proyectándose sobre nosotros como un titán. Sus ojos me perforaron, llenándome de una certeza devastadora. Era el mal personificado. Mientras cruzábamos el umbral, escuché un grito gutural, un sonido que resonó en mi mente como un eco interminable. Su furia llenó el aire, pero no me detuve. Si me detenía, sabía que sería nuestro fin. La noche afuera era igual de hostil, pero al menos estábamos lejos de esa cabaña viviente. Corrimos sin mirar atrás, con los árboles deformados del bosque pareciendo cerrarse a nuestro paso. El frío era atroz, pero no sentí nada más que el fuego del terror quemándome por dentro. Los gritos de la bruja y los crujidos de la cabaña resonaban a lo lejos, pero no me atreví a volver la vista. Cuando finalmente salimos del bosque, me derrumbé en la nieve. Daria estaba inconsciente y Mikhail lloraba en mis brazos. Estábamos vivos, pero sabía que no habíamos escapado por completo. Algo de ese lugar había quedado conmigo, como una marca invisible. Podía sentirlo en cada respiración, en cada sombra que se alargaba más de lo necesario. Pensé que al salir del bosque, el horror quedaría atrás, pero me equivoqué. Lo que ocurrió esa noche me siguió como un eco que nunca se apaga. Apenas pude cargar a Daria y a Mikhail hasta el refugio de una aldea cercana. Mis piernas temblaban y cada paso era una batalla contra el agotamiento. Nadie nos preguntó qué había pasado. Los aldeanos vieron nuestros rostros y entendieron. Ellos conocían las historias. Daria nunca volvió a ser la misma. Su cuerpo quedó sano con el tiempo, pero algo dentro de ella se había roto. No hablaba, no lloraba, apenas me miraba. Era como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en esa cabaña, en esas paredes vivientes y respirantes. Cada noche despertaba gritando, con su cuerpo empapado en sudor y sus ojos desorbitados, como si pudiera ver algo que yo no alcanzaba a percibir. Mikhail también cambió. Mi hijo, que antes reía incluso en los días más difíciles, ahora apenas hablaba. Siempre me pedía que mantuviera las velas encendidas, y cada vez que una sombra cruzaba la habitación, se escondía detrás de mí. Lo peor era su mirada.
Ya no había inocencia en sus ojos. Había visto algo que ningún niño debería ver. Por unos días pensé que tal vez el tiempo podría curar las heridas, que con suficiente distancia del bosque podríamos encontrar algo parecido a la paz. Pero Baba Yaga no nos dejó ir tan fácilmente. Era como si su marca estuviera grabada en nuestra carne, en nuestra sangre. Las noches se volvieron un tormento. En sueños veía su rostro, esa sonrisa grotesca que me perseguía incluso al despertar. Oía su risa en el viento, susurrando mi nombre. Entonces, las cosas empeoraron. Todo comenzó con los animales. Las gallinas dejaron de poner huevos y las cabras se negaron a dar leche. Una noche, los encontramos muertos en el corral, sus cuerpos retorcidos en ángulos imposibles. Nadie en la aldea quería acercarse a nuestra casa. Decían que estaba maldita, y yo no podía contradecirlos. Sentía esa maldición en cada rincón, en cada esquina de nuestra casa. Daria cayó enferma poco después. Su cuerpo se consumía lentamente, como si algo estuviera devorándola desde dentro. Los curanderos del pueblo no pudieron hacer nada. Rezaron por ella, pero no sirvió de nada. Cada noche, sus gritos llenaban la casa, y yo no podía hacer más que sostener su mano mientras la vida se le escapaba. El día que murió, todo cambió. La casa quedó en un silencio absoluto. Mijaíl y yo estábamos solos, pero la presencia seguía ahí. Era más fuerte ahora, como si su hambre hubiera crecido con la muerte de Daria. Sabía que no estaba loco. Cada vez que salía al bosque a buscar leña, sentía que algo me observaba. Veía figuras al borde de mi visión, sombras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Una noche, lo supe con certeza. Mijaíl estaba durmiendo en mi cama, porque ninguno de los dos soportaba estar solo. El fuego de la chimenea se apagó de repente, dejando la habitación en penumbra. El frío llenó el aire, y entonces lo escuché. Un crujido, como si algo pesado caminara sobre madera vieja. Era un sonido que no había escuchado desde aquella noche en el bosque, pero lo reconocí al instante. No sé cómo, pero estaba allí. No la vi con mis ojos, pero podía sentirla. Afuera, en la oscuridad, las patas de gallina de su cabaña se movían, buscando, esperando. Era un hambre que no conocía fronteras, una maldición que no respetaba distancias. Sabía que había venido a por mí, pero también a por mi hijo. Desperté a Mijaíl, con mi corazón latiendo con fuerza, mientras lo cargaba en mis brazos. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, cruzando el bosque que bordeaba la aldea. Corrí hasta que mis piernas ya no podían sostenerme. Entonces la vi. En el claro, bajo la pálida luz de la luna, estaba ella, Baba Yaga, inmóvil, esperándome. Su figura huesuda parecía más grande ahora, más terrorífica. No habló, pero no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. No había escapatoria. Nunca la hubo. Caí de rodillas, sosteniendo a Mijaíl con todas mis fuerzas, pero el aire cambió. Las sombras se alargaron y ella apareció frente a nosotros. Baba Yaga, imponente, con sus ojos amarillos brillando de hambre. Antes de que pudiera reaccionar, su mano me arrancó a mi hijo de los brazos, como si no pesara nada. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. El bosque parecía contener la respiración. Baba Yaga lo alzó con una fuerza antinatural, y en un parpadeo desapareció junto con las sombras y con cualquier rastro de lo que alguna vez fue mi hijo. Solo quedé yo, arrodillado en la nieve, rodeado por un silencio que lo devoraba todo. Cuando regresé al pueblo, llevaba conmigo algo más que la pérdida, la certeza de que Baba Yaga no perdona. Su hambre nunca se sacia, y sé que algún día volverá
por mí. Así que, si alguna vez te encuentras en un bosque y ves una cabaña extraña, no entres. No importa cuán desesperado estés, no toques esa puerta, porque Baba Yaga no olvida, y si decides cruzar su umbral, nunca volverás a ser el mismo. Dicen que los bosques oscuros del mundo esconden secretos que jamás se revelarán. Y las historias de horror son una advertencia de aquello que no podemos entender. Así como Baba Yaga acecha en los bosques de Rusia, en los pueblos rurales de México, hay algo igual de aterrador, algo que vuela en la oscuridad de la noche y transforma el aire en puro miedo. Es la bruja lechuza. Esta no es una historia común, y no pretendo que me crean, porque entiendo que puede ser difícil de hacer. Es una verdad viva, una marca que nunca desaparece. Y aunque yo era solo un niño cuando ocurrió, el horror sigue acechando en mi mente como un eco interminable. Porque esa noche, en un pequeño pueblo al sur de México, lo perdí todo. Perdí a mi familia, perdí mi inocencia. Y lo que vi no es algo que los vivos deban recordar. Nací en un lugar donde las noches eran más negras que el carbón y las estrellas parecían estar a millones de kilómetros, demasiado lejos para iluminar nada. Era un pueblo olvidado por Dios, donde las calles eran de tierra y las paredes de las casas estaban hechas de adobe y madera. Vivíamos rodeados por la naturaleza, matorrales espinosos, cactus y un cielo que se extendía como un abismo eterno. Mi papá era campesino y mi mamá hacía tortillas para vender. No teníamos mucho, pero estábamos juntos y eso era suficiente. Aunque yo era muy pequeño, ya conocía las historias de la bruja lechuza. Todos las conocíamos. Los viejos del pueblo decían que ella no era un simple ave. Era una mujer que, por un pacto con el diablo, podía transformarse en una enorme lechuza blanca. A veces la escuchabas llorar, como si fuera un bebé abandonado, y si te atrevías a buscarla, estabas perdido. Otras veces solo veías su sombra pasar por la ventana y sabías que alguien iba a morir. La gente decía muchas cosas, pero nunca pensé que esas historias fueran reales, hasta esa noche. Todo comenzó de manera extraña, como si el mundo estuviera dando señales que nadie quería escuchar. El día era inusualmente frío, y el viento arrastraba un olor extraño, como a carne podrida. Mi mamá estaba inquieta. Recuerdo cómo miraba hacia la ventana, como si esperara que algo terrible sucediera. Mi papá intentaba calmarla, pero yo podía sentir su nerviosismo. Había algo en el aire que no estaba bien. Al caer la noche, lo escuchamos. Primero fue un sonido lejano, un murmullo suave que parecía venir del monte. Luego, poco a poco, se volvió más claro. Era como un llanto, agudo y desgarrador, como el de un bebé en plena agonía. Mi mamá presionó las manos juntas y murmuró una oración. Mi padre cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía, y puso un tablón para reforzarla. Nunca lo había visto tan asustado. El llanto se hizo más fuerte, y esta vez venía de todas partes. No era solo fuera, parecía estar dentro de la casa, como si las paredes mismas lo repitieran. Era un sonido que no tenía nada de humano, algo que jugaba con nosotros. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. Algo chocó contra el techo, fuerte, como si un animal grande hubiera aterrizado allí. Mi mamá me agarró del brazo y me empujó hacia un rincón, lejos de la puerta y las ventanas. Mi papá agarró el machete que usaba para trabajar en el campo y se quedó inmóvil, mirando hacia el techo. Otro golpe, esta vez más fuerte. Las tejas de barro temblaron y una se rompió, cayendo al suelo en pedazos.
Fue en ese momento cuando la vi. Luego fue una sombra que pasó frente a la ventana, rápida como un rayo. Un sonido que nunca olvidaré. Un chillido agudo, como el de una lechuza, pero amplificado, lleno de algo que solo puedo describir como maldad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y entonces ocurrió. Se posó en la ventana, con sus garras enormes sujetando el marco de madera. Era una lechuza, pero no una lechuza normal. Su cuerpo era descomunal, casi tan grande como el de un humano. Sus plumas eran blancas, pero estaban manchadas con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Sus ojos no eran los de un animal, eran rojos, brillantes y estaban llenos de odio. Nos miró, y en ese instante supe que nos quería muertos. Mi papá avanzó con el machete, pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura emitió un chillido. Fue como un estallido que lo hizo retroceder, llevándose las manos a los oídos. Mi mamá me cubrió con su cuerpo, susurrando oraciones apresuradas mientras todo sucedía. La ventana se rompió en 1000 pedazos y el aire se llenó de plumas blancas que olían una putrefacción. La bruja estaba dentro. Su cuerpo no era natural. Aunque parecía una lechuza, sus extremidades eran largas, desproporcionadas, como si fueran de un humano deformado. Caminaba en 2 patas, pero de vez en cuando se inclinaba como un animal. La vi moverse hacia mi papá, sus garras arañando el suelo de madera con cada paso. Mi padre se lanzó hacia ella, pero era demasiado rápida. Con un movimiento brutal, lo empujó contra la pared, y el sonido de sus huesos rompiéndose llenó el aire. Quise gritar, pero mi voz no salía. Mamá me abrazó con más fuerza, con sus lágrimas mojándome el cabello. La criatura se giró hacia nosotros. Sus ojos brillaron aún más, y un sonido bajo, como un gruñido, salió de su pico abierto. Sabía que éramos los siguientes. El aire se volvió helado, y un olor a muerte llenó la habitación. La bruja lechuza avanzó hacia nosotros con pasos lentos, arrastrando sus garras sobre el suelo, dejando surcos profundos en la madera. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza. Cada movimiento parecía alargar el tiempo, atrapándonos en ese instante de puro terror. Mi madre intentó protegerme. Su cuerpo temblaba mientras se interponía entre la criatura y yo, pero la lechuza no se detuvo. La vi inclinar su cabeza hacia un lado, como si disfrutara de nuestra desesperación. Sus ojos carmesí se posaron sobre mí por un momento, y sentí un frío indescriptible recorrer mi espalda. Era como si algo en mi interior se quebrara bajo su mirada. Entonces atacó. Fue un movimiento tan rápido que apenas pude verlo. Su garra se alzó y cayó sobre mi madre, empujándola al suelo con una fuerza brutal. El sonido de su cuerpo golpeando la madera se hizo eco en la pequeña casa. Intenté alcanzarla, pero me quedé paralizado. Mi madre intentaba levantarse, jadeando, mientras un hilo de sangre corría desde su frente hasta el suelo. La lechuza la observaba, como un depredador estudiando a su presa antes de terminar el trabajo. No pude mirar cuando ocurrió. Cerré los ojos, pero los sonidos eran imposibles de ignorar. Un desgarrador chillido se mezcló con un crujido húmedo, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando abrí los ojos, vi a mi madre inmóvil, su cuerpo torcido y roto. La criatura levantó su cabeza y su pico goteaba con un líquido oscuro que no quería reconocer. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. Quería correr, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo de puro terror. Entonces, la bruja lechuza volvió su atención hacia mí. Sus ojos se iluminaron y su figura grotesca se movió hacia donde estaba acurrucado. El frío que emanaba era abrumador, como si toda la calidez del mundo se extinguiera en su presencia.
Me arrastré hacia atrás, tratando de alejarme, pero la pared me detuvo. Las tablas de madera se sintieron tan frías como el hielo, y su rugosidad arañó mis manos. La criatura se inclinó sobre mí, con su aliento pestilente llenando mis pulmones. Su pico se abrió lentamente, mostrando algo en su interior que no debería existir. Dientes humanos, afilados como cuchillas. Emitió un gruñido bajo, como si disfrutara de mi terror. En ese momento, algo cambió. La criatura se detuvo y giró su cabeza hacia el cuerpo de mi padre, que seguía contra la pared. Lentamente, se acercó a él. Sus garras arañaron el suelo mientras caminaba, dejando un rastro de sangre a su paso. Vi cómo se inclinaba sobre su cuerpo, como si estuviera inspeccionándolo. La vi abrir su pico y emitir un sonido bajo, un murmullo gutural que resonó en la habitación. Mi padre no estaba muerto. Con un esfuerzo que no sé de dónde sacó, levantó el machete que todavía tenía en la mano y lo hundió en el cuello de la criatura. Fue un golpe desesperado, pero certero. El filo del arma se enterró profundamente y un chillido ensordecedor llenó la habitación. La bruja lechuza retrocedió, sacudiéndose frenéticamente, mientras una sustancia oscura y viscosa brotaba de la herida. El ataque le dio a mi padre un instante para moverse. Se levantó tambaleándose, me miró y con una voz apenas audible me gritó que corriera. Esa fue la última vez que vi a mi padre con vida. La criatura, herida pero furiosa, volvió a lanzarse sobre él con una violencia que no puedo describir. Todo lo que pude hacer fue correr, como él me había pedido. Salí de la casa y me adentré en la noche. La luna llena iluminaba el camino de tierra que llevaba al monte. No sabía hacia dónde iba. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar. Detrás de mí, todavía podía escuchar los sonidos de la lucha, los gruñidos de la lechuza, los golpes de mi padre y finalmente un silencio sepulcral. El viento soplaba con más fuerza ahora y con él llegó un sonido que me paralizó. El chillido de la bruja lechuza. Era más fuerte que antes, más cercano. Sabía que me estaba siguiendo. Corrí más rápido, mis pies descalzos golpeando las piedras y las raíces que sobresalían del suelo. No sentía dolor, solo sentía miedo. El monte parecía extenderse interminablemente. Los árboles, oscuros y retorcidos, se alzaban como gigantes que intentaban atraparme. El suelo se volvió más difícil de recorrer, pero no podía detenerme. Cada vez que miraba hacia atrás, veía una sombra blanca moviéndose entre las ramas, como un fantasma que se deslizaba por el aire. El chillido volvió, más fuerte, y luego la vi. La bruja lechuza estaba allí, sobre una rama, observándome. Sus ojos ardían como brasas, y su cuerpo deformado parecía aún más grande bajo la luz de la luna. Saltó de la rama y cayó frente a mí, bloqueando mi camino. Su figura era una pesadilla hecha carne. Quise gritar, pero mi voz seguía atrapada en mi garganta. La criatura avanzó lentamente hacia mí, disfrutando de mi terror. Tropecé y caí de espaldas. El dolor en mi cuerpo finalmente me alcanzó. La criatura se inclinó sobre mí, sus garras levantándose para dar el golpe final. Y entonces todo se detuvo. Un ruido distante, como un canto, rompió el silencio. Era un sonido diferente al chillido de la lechuza, un lamento humano que parecía provenir del monte. La criatura giró su cabeza hacia el origen del sonido, su cuerpo tenso como el de un animal acorralado. No sé qué era ese canto, pero parecía afectarla. Aproveché ese momento para levantarme y correr, sin mirar atrás. El camino se volvió una extensión infinita de sombras y ramas que arañaban mi piel. Cada respiración dolía,
Cada latido de mi corazón era un tambor ensordecedor en mis oídos. El canto persistía, resonando en el aire frío de la noche, y con cada nota parecía alejarse el peso de la presencia de la bruja lechuza. Sin embargo, sabía que no estaba a salvo. No podía estarlo. Mis piernas cedieron cuando llegué a un claro. Caí al suelo, exhausto, y miré al cielo, donde las estrellas parecían demasiado débiles para iluminar la oscuridad que había traído conmigo. El silencio volvió, y con él la certeza de que estaba solo. Me obligué a mirar a mi alrededor, esperando ver su figura deformada, pero no había nada. Por primera vez en lo que parecían horas, no la sentía cerca. Me quedé allí, temblando, abrazándome a mí mismo mientras el frío de la noche se colaba en mis huesos. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. En algún lugar muy dentro de mí, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido a mis padres, mi hogar, todo lo que conocía, y lo peor era que todavía podía sentir su mirada. Aunque no estaba allí, su presencia seguía acechándome. El canto había cesado, pero su efecto persistía. Algo o alguien había intervenido, y por un breve instante me permitió escapar. Pero escapar no significaba estar a salvo. La bruja lechuza no era un simple animal que se alejaba ante un sonido extraño. Era algo mucho más antiguo, más malévolo. Su hambre no se había saciado. Cuando amaneció, encontré un camino que llevaba a otro pueblo. Caminé descalzo y con el cuerpo cubierto de heridas. Los habitantes me miraron como si yo fuera una aparición, pero nadie preguntó. Me ofrecieron agua y comida, y alguien me dio un lugar para descansar. En mi cabeza, el eco del canto seguía resonando, una melodía que no podía olvidar, aunque no entendía su origen. Con el tiempo, intenté seguir adelante. Me convertí en un huérfano más, un niño perdido entre tantas tragedias que azotan a los pueblos pequeños. Nadie quería hablar de lo que había ocurrido en mi hogar. Las palabras mismas parecían traer mala suerte. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la bruja lechuza todavía estaba ahí afuera, volando sobre los montes, buscando a su próxima víctima. Sabía que la noche nunca volvería a ser solo oscuridad. Ahora era un refugio para lo innombrable. Cada tanto, cuando el viento sopla en la dirección correcta, puedo escuchar su grito lejano. No es fuerte ni amenazante. Es un recordatorio, un mensaje, que su presencia nunca desaparecerá por completo. Dicen que algunas criaturas de la noche pueden ser derrotadas, o al menos alejadas con ritos, oraciones o cánticos. Pero hay cosas que están más allá de cualquier control humano. Algunas entidades no necesitan alas para dominar el cielo, ni garras para despedazar la carne. Ellas controlan fuerzas mucho más antiguas, fuerzas que no podemos comprender. En los rincones oscuros de la mitología griega, existe un nombre que incluso los dioses temen susurrar: Hécate, la diosa de la brujería, los fantasmas y las puertas entre mundos. Ella no persigue a su presa en forma de animal, ni se oculta tras sombras fugaces. Ella gobierna el umbral entre la vida y la muerte, y quienes se cruzan en su camino no vuelven a ser los mismos. Si las noches de Baba Yaga son oscuras y las alas de la bruja lechuza imponentes, los dominios de Hécate son el abismo en el que todo se desvanece. Nadie que se atreva a invocar su nombre sale indemne. Acompáñame, porque ahora te contaré una historia que no pertenece a nuestro mundo, sino a uno en el que el tiempo y la cordura se disuelven bajo la mirada de la bruja suprema. Hécate, la bruja de la antigüedad. Hay nombres que jamás deberían ser pronunciados, secretos que no fueron hechos para los hombres. Pero yo los busqué. Yo los pronuncié. Y ahora,
pago un precio que no puedo comprender. En mis investigaciones, leí acerca de lugares donde la oscuridad tiene vida propia, donde el tiempo no es lineal. Un bosque helado en Siberia, con una cabaña sobre patas, y un pueblo mexicano, atormentado por una criatura alada, aparecieron en textos que nunca debí abrir. No me bastaban las respuestas que la ciencia podía ofrecer. Quería más. Quería trascender, caminar entre lo divino y lo mortal. Fue entonces cuando encontré su nombre, enterrado en las sombras de libros que nunca debieron abrirse. Hécate. No era la diosa de los mitos, ni la figura benevolente que algunos veían en los textos clásicos. Lo que descubrí era algo antiguo, más allá de lo humano, más allá de los dioses. Era la guardiana de las puertas, el faro en la oscuridad que separa este mundo de los demás. No había cruces de caminos ni antorchas en sus manos, solo un vacío negro, profundo, que prometía respuestas, pero a un precio incalculable. Al principio, fue solo una curiosidad. Encontré su nombre en un manuscrito medieval, descrito como la sombra de la luna nueva, una figura que existía entre los mundos. La descripción era inquietante, llena de simbolismos que parecían retorcerse mientras los leía. En un rincón perdido del texto, encontré un ritual, una llamada que prometía abrir un portal hacia su reino. Las palabras eran incompletas, rotas por el tiempo, pero eran suficientes para despertar mi interés. El primer paso fue la sangre. Cada línea de ese texto insistía en un tributo. No la llames sin dar primero de ti mismo, repetía una y otra vez. Pero yo no era un neófito. Había leído sobre antiguos ritos y las trampas de los pactos oscuros. Decidí ir con cuidado, investigar más. Lo que encontré no hizo más que alimentarme de una certeza aterradora. Hécate no era un mito, no en el sentido tradicional. Los pocos relatos que existían coincidían en algo. No era una entidad que respondiera con indiferencia. Cada invocación registrada había terminado en desastre. Las mentes de quienes la llamaron nunca volvieron a ser las mismas. Y los pocos que sobrevivieron hablaron de visiones imposibles, de cosas que ningún hombre debería ver. Pero eso no me detuvo. Mi ego me convenció de que yo sería diferente, de que podría controlar lo que otros no. Pasé meses preparándome. Memoricé cada palabra del ritual, reconstruí las partes perdidas y esperé a la noche adecuada, cuando la luna desapareciera del cielo y el mundo quedara envuelto en oscuridad. El lugar que escogí para el ritual estaba lejos de todo, una llanura desértica, donde la tierra era estéril y el viento soplaba como un lamento eterno. Llegué al anochecer con todo lo necesario, los símbolos grabados en un círculo perfecto, velas negras colocadas en los puntos cardinales y el sacrificio que el texto exigía. No era una ofrenda de vida, no era sangre de otro lo que ella requería. Era mi propia sangre, derramada sobre un espejo negro que debía reflejar la ausencia de la luna. Mientras recitaba las palabras, el aire comenzó a cambiar. El viento, antes errático, se detuvo por completo, como si el mundo contuviera la respiración. Sentí que algo me observaba, algo que no estaba en este plano. Las palabras salieron de mi boca como un eco ajeno, repitiéndose en el vacío. Entonces ocurrió. El círculo que había dibujado comenzó a brillar, no con luz, sino con una negrura más profunda que la noche. La tierra tembló bajo mis pies y un frío antinatural me envolvió. Miré el espejo negro y lo que vi hizo que mi corazón casi se detuviera. No era mi reflejo lo que estaba allí. Era un abismo, una extensión infinita de vacío, salpicado de luces que no eran estrellas, sino algo mucho más antiguo y aterrador. Desde ese espejo, algo comenzó a emerger.
Primero fue una sombra, una silueta femenina que parecía estar compuesta de la misma oscuridad del cosmos. Sus bordes no estaban definidos, se deslizaban como humo, descomponiéndose y recomponiéndose en formas que mi mente no podía comprender. No habló, pero su presencia lo llenaba todo. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Mis piernas temblaban y caí de rodillas frente a esa figura. Sentí su mirada, aunque no tenía ojos en el sentido humano. Era una presencia que atravesaba mi carne, mi mente, mi alma. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Hécate había respondido a mi llamada. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. En un parpadeo, el mundo desapareció y me vi arrastrado a otro lugar, un reino que desafiaba toda lógica. Caminé sobre un suelo que no era sólido, pero tampoco líquido, mientras torres imposibles se alzaban hacia un cielo carente de estrellas. Figuras se movían en las sombras. Sus formas retorcidas eran apenas perceptibles, pero podía sentir su hambre. Ellas me observaban, esperando algo. El cielo cambió. Una luz pálida, como la de la luna, iluminó el paisaje, y vi más de lo que debería. Vi cosas que nunca podré describir, cosas que no eran de este mundo. Y al centro de todo estaba ella, Hécate, flotando en ese vacío. Su forma era más clara ahora, y la luna brillaba detrás de ella como un halo oscuro. Me susurró algo, no con palabras, sino con un pensamiento que quemó mi mente. Era una oferta, una promesa de poder que no podía rechazar. Pero en ese momento comprendí el precio. Ella no buscaba mi lealtad, ni mi devoción. Lo que quería era consumir mi esencia, romperme y rehacerme a su imagen. En ese instante, supe que había cometido el mayor error de mi vida. El suelo bajo mis rodillas se disolvió, y el aire se convirtió en una sustancia pesada, como si intentara devorarme desde adentro. Caí hacia adelante, pero nunca toqué el suelo. Mi cuerpo flotaba, suspendido en un vacío que no obedecía a las leyes de la física. Cada respiración era un esfuerzo titánico, un recordatorio de que estaba en un lugar donde la vida no pertenecía. Hécate no se movió. Su forma seguía suspendida frente a mí, una figura imposible compuesta de oscuridad, estrellas muertas y fragmentos de lo que parecía ser la esencia misma del cosmos. Pero mientras la miraba, su figura comenzó a descomponerse. No era un cambio físico, era algo más profundo. La oscuridad que la formaba se expandió, llenando cada rincón de mi percepción, como si no existiera ningún límite entre ella y el vacío a mi alrededor. Su presencia ya no era algo externo, estaba dentro de mí. Sentí algo desgarrarse en mi mente. Un torrente de imágenes me inundó, cada una más horrible que la anterior. Vi un ejército de muertos marchando bajo un cielo ensangrentado, siguiendo un camino que terminaba en un abismo sin fondo. Vi rostros humanos, congelados en expresiones de terror, fundiéndose con una masa de carne que no dejaba de crecer, sus gritos resonando como ecos interminables. Vi un mundo que no era el nuestro, donde la luna era negra y los cielos lloraban sangre. Y luego vi mi reflejo. Estaba de pie en un paisaje desolado, mi cuerpo encorvado bajo el peso de algo invisible. Pero no era yo. La figura que veía en el reflejo estaba cambiando, su piel descomponiéndose en motas de polvo negro. Mis ojos estaban vacíos, y de mi boca fluía una sustancia oscura que no dejaba de extenderse. Sabía lo que significaba. Era su marca, su forma de reclamarme. Grité, o al menos intenté hacerlo. Mi voz no existía en este lugar. Cada intento de liberarme solo me hundía más profundamente en el vacío. Entonces sentí su toque. No era físico, pero era real. Era como si una mano gigantesca se cerrara sobre mi ser, triturando cada parte de mí.
La comprensión llegó con una claridad aterradora. Ella no solo estaba destruyendo mi cuerpo, estaba borrando mi identidad, fragmentando mi mente en pedazos irreparables. En algún rincón de mi conciencia intenté resistir. Recordé las palabras de los textos antiguos, fragmentos de advertencias y rituales de protección. Pero era inútil. Los conocimientos que había acumulado no significaban nada aquí. Hécate no era un ser que pudiera ser combatido o comprendido. Ella era algo más antiguo que el tiempo, algo que existía fuera de cualquier lógica humana. Su forma comenzó a cambiar nuevamente. Las líneas que delimitaban su figura se desdibujaron, y lo que quedó fue una masa de pura oscuridad, salpicada por destellos de luz que parpadeaban como estrellas muriendo. Esa oscuridad se extendía, envolviéndome por completo. Perdí todo sentido de orientación, todo sentido de mí mismo. Ya no sabía dónde terminaba mi cuerpo y dónde comenzaba ella. En ese momento vi los portales. Se abrieron en la oscuridad como heridas que sangraban luz, pero no era una luz que trajera consuelo. Era fría y opresiva, y dentro de ella vi fragmentos de mundos que no deberían existir. Vi ciudades construidas con ángulos imposibles, que se alzaban y colapsaban al mismo tiempo. Vi criaturas que desafiaban cualquier descripción, moviéndose entre esos mundos con una indiferencia aterradora. Y vi los reflejos de otras versiones de mí mismo, cada uno atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Comprendí que Hécate no era solo la guardiana de estos portales, era su creadora, su esencia misma. Ella no existía simplemente entre mundos, ella era los mundos. Y yo, un simple mortal, había sido lo suficientemente arrogante como para llamarla. Quise cerrar los ojos, pero no podía. Estaba atrapado, obligado a mirar mientras esos portales vomitaban horrores más allá de mi comprensión. Sentí mi mente desgarrarse con cada nueva visión, cada fragmento de conocimiento que no podía procesar. No podía luchar contra ello. Ella estaba rompiendo todo lo que era, y yo no podía hacer nada para detenerla. Entonces, la oscuridad comenzó a retirarse. No fue un acto de misericordia, sino una sentencia. Hécate me estaba devolviendo, no a mi mundo, sino a algo mucho peor, una existencia marcada por su influencia. Su presencia retrocedió lentamente, dejándome con las cicatrices de lo que había visto. Cuando volví en mí, estaba en el desierto, de rodillas frente al espejo negro. El círculo de velas estaba apagado y el silencio era absoluto. Mi cuerpo temblaba y cada respiración era un recordatorio de que seguía vivo, aunque no sabía si eso era algo bueno. Miré mis manos y vi que estaban manchadas con una sustancia oscura, pegajosa, que no se limpiaba sin importar cuánto las frotara. Sabía que no estaba solo. Aunque el lugar estaba vacío, podía sentirla. No había terminado conmigo. Hécate no deja a sus víctimas intactas. Había puesto una marca en mí, una conexión que no podía romper. El portal estaba cerrado, pero yo seguía siendo parte de su reino, una extensión de su influencia en este mundo. Y entonces lo entendí. No me había concedido el poder que buscaba. Me había convertido en su herramienta. Las semanas que siguieron fueron un borrón de pesadillas, tanto despierto como dormido. Las horas diurnas eran un acto de supervivencia. Mis sentidos estaban distorsionados. Las luces eran demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes, y las sombras parecían moverse a su antojo. Sabía que era real. Ella estaba en todas partes. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas. Mi reflejo en los espejos no se movía como debía, y mi sombra se alargaba en direcciones imposibles. Luego, los cambios se volvieron más físicos.
Las venas bajo mi piel adquirieron un tono oscuro, como raíces negras extendiéndose desde mi corazón. Mi piel se volvió fría al tacto, y mis ojos, antes castaños, reflejaban un brillo pálido que no era mío. Intenté buscar ayuda, pero cada persona que se cruzaba en mi camino sufría. Una mujer que me ofreció agua cayó de rodillas, sus ojos en blanco mientras balbuceaba palabras en un idioma que no podía entender. Un hombre que me tocó el hombro para detenerme se derrumbó, temblando, sus pupilas dilatadas de terror. No me quedaba nadie. Me convertí en un paria, vagando por ciudades y desiertos, llevando conmigo una maldición que no podía quitarme. Pero lo peor no era lo que me ocurría a mí. Lo peor era lo que veía. Hécate me había dejado un regalo. Ahora podía percibir cosas que no pertenecían a este mundo. Caminaba entre portales invisibles, puertas que conectaban nuestra realidad con otras que jamás podrían tocarse. Veía sombras humanas cruzando esas puertas, sus cuerpos descomponiéndose en formas monstruosas mientras sus gritos resonaban en mi mente. Vi criaturas que atravesaban esos portales hacia nuestro mundo, infiltrándose en las sombras de las ciudades, donde observaban con ojos vacíos a los incautos. Y lo peor era que, sin quererlo, yo los guiaba. Mis pasos no eran míos. Mi cuerpo era un peón en un tablero que no comprendía. Los portales se abrirían por donde yo caminara, y las cosas que cruzaban no eran benignas. Era un faro, una herramienta de Hécate para traer su influencia a este mundo. Cada vez que me detenía, escuchaba susurros en mi mente, órdenes que no podía desobedecer. Cada paso que daba alimentaba su reino, y cada portal que se abría drenaba más de mi humanidad. Una noche, en una ciudad sin nombre, ocurrió algo diferente. Estaba en un callejón oscuro, el aire pesado con el hedor del moho y la sangre. Frente a mí, un portal comenzó a formarse, un vórtice de sombras que giraba como un torbellino. Pero esta vez no era como los anteriores. Esta vez, algo me llamó desde el otro lado. No era una criatura, era ella. Su figura emergió lentamente, extendiéndose desde el portal como un reflejo deslizándose fuera de un espejo. No era su forma física, sino una manifestación de su poder, una sombra viva que llenaba el callejón con su presencia. Todo se detuvo. El viento, los sonidos de la ciudad, incluso mi respiración. No podía moverme. Ella no habló, pero lo entendí. Una orden clara, directa. No era suficiente con abrir los portales. Ahora quería que trajera algo. Algo que sellaría mi destino y el de este mundo. Caminé sin pensar, guiado por una voluntad que no era mía. Entré a una casa al final de la calle, una estructura deteriorada que parecía abandonada. Dentro, encontré a una mujer joven, sentada junto a una vela encendida. No podía verla claramente, pero podía sentir su miedo. Sabía que estaba allí para llevarla al portal. Intenté detenerme. Intenté recuperar el control de mi cuerpo, pero era inútil. Avancé hacia ella, y cuando me vio, su rostro se llenó de terror. Quiso correr, pero el portal ya se estaba formando a su alrededor. Las sombras la atraparon, envolviéndola en un abrazo que no tenía escapatoria. Su grito fue breve, apenas un susurro antes de que desapareciera en el vórtice. Cuando el portal se cerró, caí al suelo, exhausto. Mi mente estaba rota. No podía seguir adelante. No quería seguir adelante. Pero entonces escuché su voz, resonando en mi mente como un eco interminable. Esto es solo el principio. Hoy sé que no puedo escapar. No importa cuánto corra, cuánto trate de resistirme, siempre estará allí. Cada noche es un recordatorio de su poder, de su presencia que domina desde las sombras. Mi cuerpo ya no es mío.
Mi alma ya no me pertenece. Soy su herramienta, su faro, y cada día que pasa, más de su reino se derrama en el nuestro. No sé cuánto tiempo me queda antes de desaparecer por completo. Mi mente se está desmoronando, consumida por las visiones y los horrores que veo a cada momento. Pero antes de que eso suceda, quiero dejar este testimonio. Quiero que sepan que Hécate no es un mito, no es una leyenda antigua. Ella es real y su influencia está creciendo. Si encuentras su nombre, si sientes su presencia, huye. No hagas lo que yo hice. No creas que puedas controlarla, porque una vez que cruza su umbral, no hay vuelta atrás. Ella es la guardiana de las puertas, y no importa cuánto luches, su reino siempre te encontrará. Así termina mi historia. Un final que no es tal, porque Hécate nunca deja de estar presente. Y aunque intentó anunciarlo, sé que algunos no podrán resistir la tentación de buscarla. Al igual que yo, caerán en el abismo. No hay frontera entre los mitos, solo un camino eterno que los conecta. Alexei, el superviviente de Baba Yaga, vivió atormentado hasta el último día de su vida, pero no murió en paz. En su lecho, cuando el delgado velo entre la vida y la muerte comenzó a desgarrarse, algo se acercó. El frío que sintió en su último aliento no fue la muerte, sino el mismo aliento de Baba Yaga, quien lo reclamó finalmente. Sus huesos desaparecieron, su existencia misma borrada de la historia. La cabaña había reclamado lo que le pertenecía. En México, el niño que escapó de la bruja lechuza vivió con la marca de su presencia, un miedo tan profundo que nunca volvió a dormir tranquilo. Con el tiempo, comenzó a notar algo más aterrador. Sus sombras no coincidían con su cuerpo. Al mirarlas, veía alas y garras. Una noche, bajo la luz de la luna llena, comprendió su destino. Se había convertido en lo que más temía. Voló como una figura blanca sobre los montes, pero no encontró paz en el cielo. Era una herramienta de algo más grande, un peón en un juego que no comprendía. El académico, atrapado en una existencia de sombras, vagaba entre portales que conectaban horrores más allá de lo humano. Una noche, en un bosque helado que parecía exhalar la misma oscuridad que lo consumía, encontró una cabaña sobre patas de gallina. El aire olía a podredumbre, y una risa que recordaba las pesadillas del folclore ruso lo invitó a entrar. Al cruzar el umbral, sintió que la cabaña no era solo un refugio, era un portal viviente. En las paredes había grabados antiguos que mostraron símbolos idénticos a los que había encontrado en los textos sobre Hécate. Baba Yaga no era una simple bruja, era una extensión de la misma fuerza que había invocado. La cabaña, con sus patas retorcidas y su calor enfermizo, era otro portal, una entrada al reino de la diosa de las sombras. El crujido de las paredes de la cabaña aumentó, y de las sombras surgió una criatura alada. Una lechuza gigantesca atravesó la puerta como si fuera un velo frágil, sus plumas manchadas con sangre antigua y sus ojos carmesí ardiendo con un odio inhumano. En su presencia, el académico recordó las historias de México, de un ave que lloraba como un niño perdido antes de atacar. Pero esta criatura no era simplemente la bruja lechuza. Era una herramienta, como Baba Yaga, unida a un poder que conectaba horrores separados por culturas y continentes. Con una inclinación que parecía un acto ritual, la lechuza se postró ante Baba Yaga, reconociéndola como parte de un mismo círculo de oscuridad. Y entonces, las sombras se retorcieron en la cabaña. Los muros respiraron y una figura se alzó en medio del vacío. Hécate, en toda su gloria y oscuridad, apareció, más inmensa y terrible que cualquier cosa imaginable.
Sus tres rostros, mujer, anciana y sombra, se superponían, y su presencia absorbía todo. Su voz resonó como un verdadero infinito. Todos los caminos llevan a mí. Todo el horror es mío. Soy el principio y el fin. El académico cayó de rodillas, Baba Yaga sonriendo con sus dientes podridos, mientras la bruja lechuza desplegaba sus alas. El círculo estaba completo. Las historias no eran simples relatos desconectados, sino los hilos de un mismo tejido que se tensaban hacia un destino único. Baba Yaga, la bruja lechuza y el académico no eran más que piezas en un tablero cósmico, movidas por la misma fuerza. Las culturas que dieron origen a estos horrores no fueron creadoras, sino intérpretes de algo más grande, algo que había estado allí desde el principio. El círculo estaba completo, y el abismo que era Hécate se abrió para reclamar su triunfo final. Hécate extendió una mano hacia el académico y pronunció una última sentencia. El mundo que conoces no es más que un umbral. Ahora, abre la puerta final. El hombre, atrapado por su destino, trazó con su propia sangre un último símbolo en el suelo de la cabaña. Con un sonido que desgarró el cielo, la cabaña se transformó. Sus patas se alzaron hacia el firmamento, y la estructura entera se convirtió en un portal gigantesco. Desde su interior emergieron criaturas indescriptibles, sombras que no pertenecen a esta realidad. El portal se expandió, devorando todo a su paso, incluido el hombre que lo había creado. El mundo esa noche cambió. Las historias dejaron de ser advertencias y se convirtieron en realidad. Baba Yaga, la bruja lechuza y Hécate eran manifestaciones de un poder más antiguo que la humanidad, y ahora caminaban entre los mortales. Cada bosque oscuro, cada montaña y cada rincón sombrío se convirtió en un portal. El terror no era algo que se pudiera contener en historias. Era el nuevo estado natural del mundo. Si alguna vez sientes un viento frío en un bosque, un grito en la noche, o un susurro que no tiene dueño, recuerda, ya no hay barrera entre el mito y la realidad. Hécate está aquí, y sus criaturas gobiernan la oscuridad. Alerta,